No sé cuánto tiempo me queda, pero siento que necesito sacar esto. Alguien tiene que entender mi error. Me llamo Jean-Paul Allard, tengo 87 años y voy a morir. No culparía a nadie si supusiera que es simplemente la edad la que me está alcanzando, pero no. La mayoría de la gente nunca supondría que tengo más de 50 años cuando me ve. Algunos dirían que he vivido una buena vida y que esa es la razón de mi juventud, pero yo sé que no es así. Sé que tiene que ver con ellos, con esas criaturas que creé hace tantos años. Las que me cazan ahora. De niño, pasé gran parte de mi vida rodeado de muerte y moribundos. Era un niño cuando los alemanes llegaron con sus monstruos y nos arrollaron, vi morir a manos de ellos a familiares y amigos que resistieron hasta su último aliento. Llevé suministros para la resistencia francesa hasta el final de la Segunda Gran Guerra, y cuando por fin terminó mi familia se dedicó a intentar devolver la belleza a nuestra querida Francia. Mi madre y mi padre eran artistas. Podían ver la belleza incluso en las cosas más mundanas, pero yo solo veía horror. Era joven cuando mi casa fue devastada, y eso me dejó una impresión que perduró hasta mi edad adulta. Donde mis padres podían crear paz y serenidad, yo solo podía crear caos y dolor. Hice todo lo que pude para imitarlos y ver la belleza en todas las cosas, pero crecí en una época oscura y durante demasiado tiempo solo vi oscuridad. Así que mi trabajo reflejaba esa oscuridad que había visto en todo. Mis padres seguían elogiando mi trabajo, diciendo que podían sentir el dolor y la herida que transmitían mis obras. Yo les decía que quería ver belleza, y ellos me respondían, hay belleza en el dolor, Jean-Paul. Solo recuerda que no toda la belleza se encuentra en lo sereno. Continué con mis inquietudes artísticas y, en un momento dado, me invitaron a exponer mis obras en una galería de Nueva York. Mis padres no podían estar más orgullosos. Aún así, la pena y el dolor que sentía seguían siendo una parte predominante de mi vida. Los horrores de lo que le ocurrió a mi pueblo y la oscuridad de los años siguientes siguieron siendo un rasgo prominente en mis años de formación, y cuando llegué a Nueva York no hice más que descubrir nuevas formas de esta sombra. La exposición en la galería fue un gran éxito, y gané un pequeño estipendio decente. El dueño de la galería, un hombre de penetrantes ojos azules llamado Luciano, me informó de que quería ver más obras mías y quería encargarme algunas esculturas especiales, a lo que accedí encantado. Después de todo, ¿cuántos pueden decir que se ganan la vida como artistas en Nueva York? Las cosas me iban bastante bien y la sombra empezaba a disiparse. Mi obra adquiría un tono más luminoso, y a los que habían llegado a disfrutar de mi trabajo no les hacía ninguna gracia. Disfrutaban de esa oscuridad, se deleitaban con la maldad que les mostraba, y yo no podía volver a la oscuridad. Cuando Luciano me preguntó por el repentino cambio en mi trabajo, le dije sinceramente que había pasado mucho tiempo viendo solo dolor y oscuridad en el mundo, y ahora que las cosas empezaban a cambiar a mejor, ya no veía ese lado oscuro de la humanidad. Me dijo que no me preocupara, que mi trabajo actual era maravilloso y que debía estar orgulloso. Pero había algo en su forma de decirlo, como si intentara sonreír con los dientes apretados. Estoy seguro de que le disgustaba que no ganara el mismo dinero que antes, pero por primera vez pude ver la belleza que crearon mi madre y mi padre. Entonces me atacaron. No sé si Luciano había contratado a los hombres o no, pero una noche, al salir del estudio, un grupo de hombres me asaltó en un callejón. Me golpearon hasta casi matarme, diciendo insultos mientras me agredían. Me dejaron tirado en un callejón, con varias costillas severamente rotas. Cuando estaba empezando a recuperar la conciencia, una patada y me quedé de nuevo a oscuras. Llegaron a mí en una especie de sueño febril. Me estaba recuperando en el hospital de la paliza que me habían dado y, en algún momento, había contraído una infección. Estaba tumbado en la cama, con el sudor empapando la almohada, cuando las sombras tomaron forma por primera vez. Me ofrecieron una oportunidad para recuperarme. Todo lo que querían a cambio era venir a este mundo, que alguien que había sido tocado por el horror les diera formas. Estaba enfermo, presumiblemente moribundo. Grité que haría lo que me pidieran. Juré que crearía cuerpos dignos de las pesadillas que eran si mantenían a raya a la muerte. Al día siguiente estaba bien. Milagrosamente, mis heridas se habían curado por completo y la fiebre había desaparecido. Me tuvieron en observación unos días, pero pronto volví a la calle y tenía un proyecto que crear. Les había prometido un cuerpo a estas sombras y, por alguna razón,
creía que se lo debía. El primer borrador era terrible, usaba piedra para intentar esculpir mi visión de las cosas que había visto y lo odiaba. Cada noche soñaba con ellas, sus formas agriaban cada uno de mis pensamientos. Era como si no me dejaran olvidarlas. Para el segundo borrador, utilicé una antigua técnica de tejido que me había enseñado mi abuela cuando era niña, juntar palos flexibles y entrelazarlos para formar un cuerpo y unos brazos intrincados. Esto me gustó más que la piedra, creaba la imagen que rondaba mi mente con más claridad. Sin embargo, aún faltaba algo, no podía encontrarlo, pero sabía que sin él no podría dar vida a esta escultura. La inspiración llegó una noche después de que Luciano me visitara. Mientras hablábamos, ahuyentó a un gato negro callejero y algo en mi mente hizo clic. Ahora me doy cuenta de que no debería haber derramado más sangre para crear este monstruo, pero me atormentaba. Una sola piel no era suficiente, y me vi cazando gatos callejeros de pelaje oscuro todas las noches durante casi un mes para reunir las suficientes para crear lo que quería. Utilicé sus huesos y garras para crear las patas traseras de la criatura y pronto la primera sombra estaba casi terminada. Solo me faltaba crear su rostro. Debería haberme detenido. Debería haberme dado cuenta del oscuro camino que estaba recorriendo, pero todo lo que había conocido era dolor y horror. Para mí, esto no era nada nuevo. Era simplemente un proceso artístico único que estaba utilizando para crear algo maravilloso. Debería haber parado. Me obsesioné con el rostro perfecto para la criatura y acabé comprando una colección de ojos de taxidermia de distintos tamaños para encontrar el par perfecto. Nada me hablaba, y la imagen de mi mente nunca mostraba su rostro, así que ya no podía confiar en ella. Ayúdame, recuerdo que le dije a la cosa inacabada y sin rostro. Ayúdame a encontrar tu cara, por favor. Me desmayé tras horas de trabajo infructuoso, sumiéndome de nuevo en un mar de desesperación mientras las musas me abandonaban una vez más. Cuando desperté, me sorprendí. Había una pequeña colección de lo que parecía cuero doblado junto a mi escritorio, un par de ojos y lo que parecía un cuenco lleno de dientes. Cuando levanté el cuero, me maravilló su flexibilidad y su tono, parecía casi humano. Era perfecto. Estiré el cuero sobre la forma de la cabeza de la criatura y recogí los ojos. También eran únicos, grandes e inyectados en sangre, el plástico incluso parecía tener algún tipo de revestimiento para darles más brillo. Los coloqué en su sitio, sin molestarme en ponerle párpados a la criatura, al fin y al cabo querría ver el mundo perfectamente. Cuando empecé a añadir dientes, utilicé todo el cuenco, dándome cuenta demasiado tarde de que había demasiados en la cara de esta abominación sonriente. ¿Para qué darte labios, Eres hermoso tal como eres. No, murmuré, añadiendo las últimas muelas a la entidad. Cuando terminé, me eché hacia atrás y observé la abominación que había creado. Medía alrededor de 1,5 metros de altura, y se mantenía en cuclillas sobre patas felinas y manos humanoides. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelaje negro, salvo la cabeza calva. No tenía nariz y me miraba fijamente con aquellos ojos inyectados en sangre y una sonrisa inquietante. «Eres magnífico», murmuré, a punto de desmayarme. Creé 4 de esos monstruos en total. Cada vez me resultaba más fácil, las piezas necesarias aparecían mientras dormía. Nunca enseñé estas creaciones sonrientes a nadie, no necesitaban verlas, eran mías. Mis propias creaciones, mis pequeños amigos que me hacían compañía. Con el tiempo, perdí el contacto con Luciano. Un día simplemente, dejó de venir al estudio y finalmente cerró. La policía dijo que sospechaba que estaba involucrado con la mafia, y justo cuando empezaban a acercarse a la información que podría llevar a su arresto, desapareció. Seguí creando obras, mis musas embrujadoras guiaban ahora mi mano en estas oscuras creaciones, y con la desaparición de Luciano, ya no había intermediario al que pagar exorbitantes honorarios. Amasé una pequeña fortuna y me jubilé a finales de los 90. Tendría que haber cumplido los 60 cuando dejé de trabajar, pero no parecía ni me sentía más viejo que un hombre de 30 años. La gente que me despreciaba, aunque fuera mínimamente, solía desaparecer. La policía me había interrogado muchas veces en los 40 años que viví en la ciudad y en todas ellas no había conseguido nada. Hasta que no les vi hacerlo, no lo comprendí todo. Había invitado a un amante a mi casa y para entonces ya había acumulado una colección de cosas bonitas. Necesitaba la belleza, me ayudaba con las pesadillas que tenía con esas criaturas.
Él admiraba muchas de mis piezas, pero cuando entramos en el estudio las vi sentadas fuera, mirándonos fijamente. Me horroricé. Se suponía que nadie debía verlas, y cuando no estaba trabajando siempre las había colocado. ¿Qué hacían ahí fuera? Dios mío, son horribles, había exclamado. ¿Quién ha hecho esas cosas monstruosas? ¡Qué horror! Son mis musas, admití, hoscamente. ¿Musas? ¿Esas cosas? Son abominaciones. Deberías quemarlas. Le acompañé rápidamente fuera de la habitación mientras él seguía reprendiéndolas, negando con la cabeza y asegurando que eran realmente increíbles. Quería que los alabara y los amara como yo lo había hecho, pero la forma en que hablaba de ellos no me hacía sentir más que vergüenza. Miré por encima del hombro y juraría que nos estaban mirando. Pasamos la noche juntos y nos dormimos abrazados, pero cuando me desperté ella no estaba conmigo. Al principio lo atribuía a que no quería molestarme y se marchaba por la mañana, pero entonces entré en el estudio. Allí, en medio del suelo, rodeado de aquellas cosas que había hecho, estaba el cuerpo de la mujer que había traído a casa. Estaba lleno de cortes y arañazos, parecía que le habían arrancado la nariz de un mordisco, pero aún respiraba. Apenas podía distinguir la respiración entrecortada de su pecho destrozado. Grité, con horror en la voz. Una de las cosas se volvió y me miró. Sentí que el estómago se me subía a la garganta cuando levantó un único dedo nudoso hacia su sonrisa inexpresiva. Grité. Horrorizado, corrí tan rápido como mis pies pudieron sacarme de aquella casa y seguí corriendo. No podía ir a la policía, ¿qué les iba a decir? ¿Que mis esculturas han estado matando gente? Estoy seguro de que eso sería maravilloso. No, tenía que hacer algo al respecto, tenía que detenerlos. Debía de estar a 3 manzanas de la casa cuando por fin me recompuse lo suficiente como para volver. Cuando regresé, entré directamente en el estudio, pero me encontré con que el cadáver había desaparecido y, con él, cualquier señal del ataque. Me acerqué al armario donde los guardaba y lo abrí de un tirón. Estaban allí sentadas, sin vida, pero seguían mirándome. Todo este tiempo, murmuré. Todo este tiempo has estado cegando vidas. Ninguna de las esculturas se movió ni me reconoció. Recogí una de ellas y la llevé al patio trasero. La cubrí con el líquido para encendedores de la parrilla de carbón y le prendí fuego. Me quedé mirándola mientras ardía, pero seguía sin hacer nada, como si se burlara de mí. Esa misma noche quemé el resto. Ninguno de ellos reaccionó a mis acciones, fingiendo que no veía lo que había visto aquella mañana. Cuando el último de ellos fue un montón carbonizado de cenizas, respiré aliviado. Era libre. Esa noche mis sueños estaban llenos de esas criaturas, visiones de ellas masacrando a innumerables personas y simplemente vagando de vuelta al armario por la noche y fingiendo que no habían hecho nada. No podía quitarme de la cabeza la visión del que me había silenciado. Me despertó un estruendo en mi estudio. Me levanté de golpe y miré a la puerta. ¿Había entrado alguien? Lentamente, me levanté de la cama y cogí el bate que tenía cerca para estas ocasiones. Me arrastré en silencio, sin querer asustar al intruso, pero cuando llegué al estudio no había nadie. Busqué en la habitación y no encontré nada, hasta que eché un vistazo al lienzo que había colocado. Mi estómago se hundió y me volví hacia el armario. Abrí lentamente las puertas y, para mi horror, allí estaban. Aquellas cosas monstruosos con sus ojos saltones sin tapa y sus sonrisas de dientes de hombre me miraban fijamente. La belleza que había visto en esos monstruos se había desvanecido en cuanto descubrí su propósito, la oscuridad que había vertido en ellos. Así que sois mi maldición, murmuré, negando con la cabeza. Bien, entonces te soportaré, pero nunca harás daño a otro, no mientras yo pueda hacer algo al respecto. No sé por qué resolví simplemente dejarlo ser. Pero si quemarlos hasta reducirlos a la nada no los destruiría, entonces tenía la sensación de que nada realmente lo haría. Durante más de un año intenté encontrar la manera de detener esas cosas, de controlarlas, pero nada parecía funcionar. Las encerré en vitrinas, en armarios cerrados con llave e incluso intenté enterrarlas. Pero volvían una y otra vez. Al final, construí una habitación en el sótano, una especie de vitrina retorcida en la que las mantenía encerradas. Su abultada mirada siempre me perseguía, cada vez que bajaba allí podía sentir cómo me observaban, cómo se acumulaba la malicia en sus miradas.
Así que envolví sus ojos en una gasa, los encerré en una habitación para ellos solos y los cegué, y pareció funcionar. Durante 10 largos años, no sentí su odio, durante 10 años les dejé solos y en la oscuridad, y en esos 10 años, empecé a sentir los primeros síntomas de la vejez, como si el retorcido regalo que me habían hecho empezara por fin a desvanecerse. Nunca salí de casa, me convertí en una especie de recluso tratando de mantener a raya a esos monstruos. Tapié la puerta del sótano, la encadené y coloqué una pesada estantería delante en un intento de sellar la prisión para estos bastardos sonrientes. Me pasé 10 años haciendo que me trajeran la compra a la puerta de casa y había amasado una pequeña fortuna para no tener que trabajar. Mi única conexión con el mundo exterior era la televisión y el ordenador. Fueron los 10 años más solitarios de mi vida. Necesitaba tanto. Ya no buscaba el amor, sino a alguien con quien hablar, un oído para escuchar y un ojo para admirar los vastos tesoros que había reunido. Así que publiqué una oferta de trabajo en una de esas aplicaciones de trabajo. Un joven aceptó, Alan. Era un chico amable y me ayudaba a mantener limpia mi casa, a cambio me pagaba bien. Era agradable volver a tener a alguien presente. Durante una de sus limpiezas, había movido la estantería que yo había utilizado para ocultar la puerta del sótano y preguntó por ella. ¿Por qué había tapiado y encadenado la puerta y colocado delante una estantería tan pesada? Cuando preguntó, volví a sentir esa malicia. Esta vez casi me abruma. Simplemente habían estado esperando, como si supieran que lo soltarían. Le insté a que lo dejara ir, que allí abajo no existía nada bueno, solo el pasado y oscuros recuerdos. Pareció entender y aceptar mi súplica, incluso me ayudó a volver a colocar la estantería en su sitio. Pensé que era el final, incluso el odio que venía de abajo empezó a desvanecerse de nuevo. Me gustaría que la historia acabara ahí, que Alan no hubiera hecho lo que hizo, pero era un joven y es difícil escapar de la curiosidad. El tiempo que pasé con Alan me ayudó a darme cuenta de que la vida era demasiado corta para pasarla intentando ser solo un carcelero de esos monstruos. Tenía que volver a salir a la luz pública y pasar tiempo entre la gente. Pasé el día de compras e incluso me compré un coche nuevo, luego decidí ir a la inauguración de una galería cercana, me lo pasé de maravilla, y la gente de allí sentía verdadera pasión por lo artístico. Incluso conocí a otro hombre al que había prometido volver a ver. Las cosas iban por buen camino, por fin. Entonces llegué a casa. Al entrar me invadió una oleada de odio que se extendió por toda mi casa, y pronto vi por qué. El sótano había sido desprecintado. Las cadenas rotas, las tablas arrancadas y la estantería movida. Bajé corriendo las escaleras y me encontré a Alan mirándolas. Les había quitado la gasa de los ojos y en su mirada no había más que curiosidad, pero pronto se convirtió en arrepentimiento y culpabilidad al verme. Oh. Sr. Lo siento mucho, yo. Solo negué con la cabeza y le ofrecí una sonrisa tranquila. Lo comprendo, muchacho. Si yo tuviera tu edad, probablemente la curiosidad también me habría podido. Estas cosas, murmuré, volviéndome hacia ellos, estos gruñones. Son un recuerdo que deseo olvidar. Por eso lo sellé. Podía sentir su mirada de odio clavada en mí, pero seguía hablando como si solo fueran piezas de arte. Deberías irte, Alan. Le miré mientras cogía su colección de herramientas y corría escaleras arriba. Mis ojos volvieron a los demonios que había creado. No puedo escapar de ti, ¿verdad? No es tan fácil. Sonreí torvamente y me di la vuelta para marcharme, sabía que sus ojos seguían clavados en mí y ya no me importaba. Aquella noche me despertó un suave golpeteo en mi ventana. Era extraño, dormía en el segundo piso de mi casa y no había árboles fuera, así que cuando me acerqué a la ventana medio esperaba que me despertara la mujer que había conocido en la galería lanzando guijarros. Llámalo romanticismo sin remedio o pura ingenuidad. Pero cuando todo lo que tienes durante 10 años son historias para leer y ver, empiezas a fantasear con ese tipo de cosas. Eché las cortinas a un lado y casi me caigo de espaldas. Allí, aferrado al cristal y golpeándolo ligeramente, había uno de aquellas cosas. Cuando nos miramos, levantó un solo dedo con garras y se llevó la boca sin labios, como había hecho hacía tanto tiempo. Esta vez, sin embargo, respiró en mi ventana y arañó una sola palabra en la niebla. Alan. Mis ojos se abrieron de par en par, corrí hacia mi teléfono y le llamé inmediatamente.
Era plena noche, no sé qué esperaba. Hola, llegó la respuesta sombría. El sueño aún se aferraba a la voz mientras intentaba desesperadamente volver a hundirlo. Alan. Alan, por favor, escúchame. Vienen a por ti, tienes que irte, huir, no pares hasta que estés lejos de aquí. S.R. Allard que está, se oyó un estruendo desde algún lugar de su lado de la línea. Hola. Le oí llamar a través del auricular. No sabía si había llegado demasiado tarde, pero entonces me volví para mirar de nuevo a la ventana. El demonio sonriente seguía allí, pero la palabra empañada había cambiado. Tú. No perdí tiempo, recogí algunas cosas y salí corriendo de aquella casa. Corrí a mi nuevo coche, conduje durante lo que debieron ser horas. Debo haber tratado de comunicarme con Alan al menos 10 veces durante ese viaje, pero nunca hubo respuesta. No sé si consiguieron llevárselo, pero sé que vienen a por mí. Todas las noches, desde aquella fatídica velada, oigo un suave golpeteo en cualquier ventana o puerta cercana. Sé que solo están jugando conmigo. Sé que están esperando la oportunidad adecuada, pero eso ya no me preocupa. Sé que algún día me atraparán, pero ¿entonces qué? Han estado a mi cargo durante más de medio siglo. ¿Encontrarán a alguien nuevo, o simplemente ahora son libres de hacer lo que les plazca? Sea como sea, lo siento.